Buenas tardes, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, que nos acompañan todos los sábados, esperando que estén gozosos, que la paz del Señor, el amor y la seguridad de su presencia en sus vidas los esté otorgando la plenitud que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Hoy iniciamos esa semana maravillosa. Cuídense, por favor, aprendan a disfrutar de lo que es la verdadera Navidad. ¿Ha sido probado su carácter? ¿Ha sido aprobado tu carácter? En Romanos 5, del 1 al 5 nos enseña: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza nos defrauda nunca, porque Dios no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Los nogales son los árboles vivientes más antiguos del mundo. Se estima que muchos de ellos han alcanzado una edad mínima de 3.000 a 4.000 años. Ya era un árbol viejo cuando los egipcios estaban construyendo las pirámides. Los nogales crecen en la cima de las montañas del oeste de los Estados Unidos, a elevaciones muy altas. Han sobrevivido algunas de las condiciones de vida más severas de la Tierra: temperaturas árticas, vientos muy fuertes, escasos de oxígeno y muy poca lluvia. Este brutal ambiente es en realidad una de las razones por las que han subsistido por miles de años. Las dificultades y las malas condiciones han producido en ellos una fortaleza y una resistencia extraordinaria. Hoy nos levantamos y todos los árboles nativos estaban florecidos. Fue algo maravilloso ver este paisaje. Pero el pasaje de hoy dice que por medio de la tribulación, es decir, las pruebas y dificultades de la vida, se produce en nosotros paciencia. No se trata pues de la paciencia que simplemente acepta las cosas resignadamente. Es más bien una paciencia activa que soporta todo, pero que a la vez no se detiene, sino que marcha adelante con firmeza. Esta paciencia resulta de un carácter aprobado. Es ahí donde nos prueba nuestro carácter. Y como resultado de este proceso, finalmente surge en nosotros la esperanza. Esto diferencia a los cristianos que han sido probados del resto de las personas que los rodean, pues una vida sin esperanza es una vida sin propósito y sin motivación. Por eso sabemos que la adversidad es parte del proceso que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas. La pregunta y las pruebas nos llevan en dirección al Señor, todo nos lleva en dirección al Señor. En realidad, aunque causan dolor y sufrimiento, las pruebas podrían ser lo mejor para nosotros, pues finalmente resulta en total dependencia de Dios y por lo tanto crecimiento espiritual. No hay nadie que no pase una prueba difícil y tenga que subir la mirada al Señor o arrodillarse y pedirle al Señor que lo guarde, que lo proteja y que lo bendiga. Por eso el apóstol Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando el oro es sometido a altas temperaturas, los demás componentes se separan, de manera que al finalizar el proceso se obtiene como resultado un oro puro, libre de impurezas. De igual manera, el fuego de la prueba y la aflicción actúan sobre nuestra fe, limpiándonos, purificándonos y fortaleciéndonos. Así que cuando estés en medio de una prueba, recuerda que quizás lo mejor que puede pasarte
es ser librado de ella, es no ser librado de ella inmediatamente, sino que Dios la use para lograr su propósito en su vida. Ora por paciencia y fortaleza para soportar y discernimiento espiritual para entender los planes que Dios tiene para ti. Espera en el Señor pacientemente y el resultado será grande, beneficioso para tu vida y un testimonio en el que Dios pueda glorificarse. Así que permite que Dios moldee tu carácter. Pasa por la prueba. Esta temporada es una temporada de pruebas y tienes que aprender a sortearlas y a salir adelante. Vamos a orar. Padre, capacítanos para entender que las pruebas de nuestra vida son medios que tú puedes usar para crear en nosotros un carácter como el de Cristo. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a glorificarnos en las tribulaciones para que tú te glorifiques en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Bien, gracias, amor. Muy buenas tardes, hermanos. Donde quiera que se encuentren, bendiciones para todos, dando gracias a Dios de que todavía tenemos este gran privilegio de transmitir y de compartir al mismo tiempo la palabra del Señor, que es sumamente importante para aquellos que hemos creído en Él, para ellos que hemos sido llamados a su familia. Muy bien, damos gracias a Dios por todo, ¿no? No damos gracias a Dios por lo que sucede, sino por lo que Él significa en medio de todas las cosas. Sabemos que Él está con nosotros en todas las cosas, Él lo ha prometido y así es. Pero hoy vamos a ver algo interesante con respecto a lo que hemos venido tratando estos domingos últimos, que es sobre el amor de Dios y los atributos de ese amor. Y precisamente la semana pasada estuvimos estudiando sobre el amor leal de Dios o ese amor noble de Dios, y de cierta manera estuvimos viendo el lado como negativo, y para eso usamos la experiencia de vida del apóstol Pablo para poder ilustrar un poco sobre lo que no es un amor noble o leal, y también usamos escrituras conocidas que revelan lo que el mismo Señor Jesucristo vivió como consecuencia del pecado de los hombres. Y yo espero y confío en que hayamos podido tener un poquitico más de amplitud en el concepto del amor de Dios, porque es interesante. La Biblia nos enseña mucho sobre esto y es bueno saber que el amor de Dios es el carácter de Dios como parte de sus atributos. Entonces hoy vamos a mirar un lado más positivo de este amor de Dios, que demanda. Y por eso así es el título, el amor de Dios demanda. Amén. Es un amor que Él espera sea en dos vías, que sea recíproco, de allá, acá y de aquí, allá. Y la demanda de Dios se da por su amor incondicional hacia la humanidad, especialmente sobre aquellos que hemos puesto nuestra vida en sus poderosas y maravillosas manos, cuando realmente hacemos de su palabra nuestra nueva manera de vivir. Porque definitivamente sí marca una diferencia el vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una de las grandes desventajas que nosotros tenemos los creyentes comúnmente o generalmente es el desconocimiento de los idiomas originales en los que la Biblia fue escrito. Sabemos que los idiomas originales fueron el hebreo, el griego y el arameo, y para poder comprender mucho mejor el texto y el contexto, deberíamos nosotros, sin tener el dominio de estos idiomas, al menos usar continuamente estos diccionarios que hoy están tan a la mano, que los podemos usar, bajar de internet, que nos traduzcan lo más fiel posible algunas palabras, sobre todo cuando del amor de Dios se trata. Por ejemplo, en el inicio del Pentateuco,
los 5 primeros libros de la Biblia, hay una palabra que se traduce como el amor leal de Dios, o la lealtad, el amor leal o la lealtad de Dios, para describir de manera en cómo ama, la manera en cómo ama Dios, la manera de amar especialmente de Dios a aquellos que son ¿cómo se llama? El objeto de su amor. Y allí en el Pentateuco, por ejemplo, nos describe esta palabra del amor leal, o esta frase, esta definición del amor leal de Dios, nos describe ese amor especial a su pueblo cuando sobre todo los saca de la esclavitud al Éxodo y les promete que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Yo creo que usted recuerda la historia. Entonces Dios hace un pacto con Israel y se compromete por amor a sí mismo, por amor a su palabra que es expuesta, que Él la deja conocer por medio de sus profetas, y por amor a la nación que ha sacado de esa esclavitud que era Israel. Y ese vínculo o ese pacto es la idea del amor bondadoso de Dios o su misericordia manifiesta. También en el Antiguo Testamento, refiriéndonos al profeta Miqueas, por ejemplo, vamos a encontrar allí una historia tremenda donde él se muestra como molesto porque la gente de Israel estaba haciendo lo que básicamente hoy la gente está haciendo. Y esa es la simpleza hacia Dios. Es como la gente reacciona, incluyendo a creyentes, gente que ha escuchado frecuentemente la palabra de Dios, que se congrega para escuchar la palabra de Dios, que de pronto lee la palabra de Dios, y quieren que todo sea mucho más simple de lo que realmente es. Es decir, llevamos a Dios a nuestros términos, la gente coloca a Dios en sus condiciones, de acuerdo a sus limitaciones, de acuerdo a sus deseos, y eso es simpleza, pero no están teniendo en cuenta lo que es Dios, lo que forma su carácter y qué es lo que lo compone. Y por eso la pregunta del profeta que hace allí es, ¿qué es lo que el Señor demanda de ti? Y es muy interesante, hermanos, que entendamos que la gracia no es libertinaje, que la gracia no es salvo siempre salvo, que la gracia significa que ya se resumieron tantas cosas que eran prácticas religiosas en el pasado y que el Señor las hace más fáciles, mucho más fáciles, porque Él es el que condiciona todo lo del sacrificio en sí mismo, es decir, Él es el que paga por el pecado de todo el mundo de una vez y para siempre, pero eso tiene unas condiciones y tiene unas características muy, muy maravillosas, por ejemplo, como es su amor, su misericordia, su bondad. Amén. Y entonces allí en Miqueas nosotros encontramos esa inquietud de qué es lo que demanda el Señor de ti. ¿Sí? Porque Miqueas está molesto y Miqueas simplemente es transmisor de la palabra de Dios. Y la respuesta que el profeta Miqueas da de la boca de Dios es simple. Vamos allá, por favor, abra su Biblia y no pierda la costumbre de abrir su Biblia. Yo sé que hoy es más inmediata que antes, hoy la tenemos en el celular, pero ahí puede estar por siempre, lo mismo que la Biblia abierta en el estrado en su casa y nunca leerla. Y mire lo que dice Miqueas, vamos al capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y entonces dice Miqueas, recuerden, Miqueas está hablando de parte de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y que camines humildemente con tu Dios. Voy a repetirlo, Miqueas capítulo 6, versículo 8, yo estoy en una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, y entonces es un poco como más sencillo de entenderlo. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y que camines humildemente con tu Dios. Entonces, si usted piensa en esto, si nosotros pudiéramos seguir esta instrucción que está aquí tan abreviada, la materializáramos, la hiciéramos real en la vida cristiana,
se va a traducir a estas tres cosas. Hacer lo correcto, pero para usted hacer lo correcto, tiene que entender que lo correcto viene de Dios, porque Dios es perfecto, y Él es bueno, y Él es santo. Amén. Entonces usted tiene que aprender a hacer lo correcto, porque lo que supuestamente, o lo que puede que usted tenga como correcto, puede estar viciado. Entonces, hacer lo correcto, amar la misericordia, caminar humildemente con Dios. ¿Qué es amar la misericordia? ¿Qué es caminar humildemente con Dios? Entonces, estas cosas son las que tenemos que aprender, porque no es a nuestro parecer, sino a cómo Dios instruye. Que este es el gran error de la mayoría de personas que dicen creer a Dios, que sencillamente lo tienen como un Dios, sobre todo en esta época, el Dios que trae regalos, el Dios que trae paz, el Dios que trae felicidad, el Dios que simboliza una fecha o una época, mas no es ese Dios que nos dice lo que está mal. No es para ellos, para muchos, ese Dios que nos enseña lo que es correcto, lo que es misericordia, lo que es amor, lo que es bondad, lo que es humildad. Amén. Simplemente es un Dios de épocas, es un Dios de necesidades, es un Dios de cuando yo lo necesito debe funcionar, es un Dios que me debe resolver mis inquietudes, mas no un Dios al que yo me sujeto. Y entonces esto es lo que Dios demanda de ti, dice Miqueas, que no solo se haga lo correcto, sino que se manifieste ese amor bondadoso, esa misericordia o ese amor leal de Dios. Entonces, cuando se es parte de una relación que reúne estos requisitos, hermanos, y eso debería existir en los matrimonios, en las parejas que se prometen amor eterno y quieren casarse, en los jóvenes que están buscando su pareja para casarse y vivir el resto de la vida. Esto es lo que deben entender. Cuando una relación reúne estos requisitos y cuando ese amor es el pegante, es el vínculo de unión, es muy difícil salir de esa relación, porque uno es como un miembro, como un pariente, como parte integral de esa familia. Es decir, no se pueden desprender así nada más. Usted, por ejemplo, solo tiene una madre en este mundo y solo tiene un padre en este mundo, y es una gran tragedia cuando esas relaciones se destruyen. Amén. Esa es una manifestación de amor que enseña lo que Miqueas está hablando cuando dice que debemos amar la misericordia, que debemos estar firmes y ser leales en nuestro amor. Un amor comprometido, un amor con propósito, un amor con entendimiento, no un amor emocional, no un amor que depende sencillamente de las circunstancias o que depende de los momentos, sino que depende del entendimiento de lo que eso significa. Ahora, esta idea del amor leal de Dios se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Y hay muchos casos, pero la expresión más clara que creo que nosotros encontramos en alguna parte de la Biblia se encuentra en el libro del profeta Oseas. El profeta Oseas, y decimos, por ejemplo, de Amós, que el tema básico de Amós es la justicia de Dios, hacer lo correcto. Pero el tema básico de Oseas es la misericordia llena de amor. Tomamos unos minutos para ir allá, para recordar un mensaje, el mensaje del libro de Oseas. Y vamos allá, por favor, Oseas capítulo 4, versículo 1. Recuerde que todo esto, Oseas también era un profeta de Dios, y todo lo que está pasando con estos profetas, todo lo que ellos están revelando, es aprendizaje para nosotros, y tiene una manera muy peculiar de enseñar cómo Dios es y cómo Dios actúa. Y recordemos que Dios es soberano. Amén. Entonces, en Oseas capítulo 4,
Y empezamos a leer en el versículo 1, y como usted es un buen lector y yo confío en que usted va a seguir, no se va a quedar estancado en lo que escuchemos hoy, usted lo va a leer, léase el libro completo, es corto. Entonces dice Oseas, capítulo 4, versículo 1, dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel, el Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Esto es bien complicado. Si usted se pone a pensar en lo que eso significa, se pone a pensar en lo que Dios está hablando a través del profeta, y el profeta, el profeta tenía la misión y era escogido por Dios para que hablara de parte de él. Esto no era de la ocurrencia imaginativa o imaginaria del personaje, sino que él era directamente usado por Dios y tenía que hablar lo que Dios le decía. Y les dice entonces, estos son los cargos contra ti. No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Entonces recordemos eso. La misión del profeta es hablar de parte de Dios. Y lo que está haciendo Oseas, lo que está haciendo es transmitir al pueblo, a aquel que le hizo la promesa, la acusación de Dios contra ellos. Les está demandando la traición a este Dios maravilloso que les había hecho este pacto, teniendo ellos un comportamiento tan desleal que han cometido adulterio espiritual. Se han convertido en infieles al romper sus votos, matan, roban, matan en todas partes, y como consecuencia de eso la tierra y lo que habita en ella también está desapareciendo. Por eso le pido que lo lea, por favor. El profeta da este llamado a una asamblea solemne y les dice, escuchen israelitas. Él está invitando a la gente del pueblo, a toda esta gente, a que escuchen. Es una asamblea. La asamblea que está invitando a Dios para que lo escuchen y sepan lo que Dios les tiene que decir. El Señor ha presentado cargos en tu contra. Lo que no está haciendo aquí el profeta es invitando a una reunión para una pequeña charla que Dios quiere tener con ellos. Porque hoy parece que entre menos tiempo Dios nos ocupe, pues mejor. ¿Qué tienes que decir? Pues habla rápido. Dios está enojado y está pronunciando su juicio ahora sobre ellos. La pregunta es, ¿qué es lo que precipitó esta citación de Dios? La razón es porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No es que la gente no tenga educación, no es que no hayan avanzado en el desarrollo de la ciencia, ni que tengan un conocimiento desarrollado sobre los diferentes temas que conciernen al mundo. Es que no hay verdad en esta tierra. La verdad de la que Dios está hablando aquí es la verdad de Él mismo, el conocimiento de Él mismo. La manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Que la verdad de Dios ha sido como eclipsada, ha sido como descuidada. La verdad de Dios ha sido oscurecida, la palabra de Dios ha sido repudiada. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso es nada diferente a lo que hoy está sucediendo. Y recuerden, Dios le está hablando a su pueblo. Amén. Y se supone que su pueblo es quien refleja ese carácter de Dios en sí mismo, porque esa palabra debe producir una transformación en nuestra manera de vivir, cuando usted realmente le cree a Dios. Una relación íntima implica un cambio. Usted, cuando se casa enamorado de la mujer que escogió para esposa, y cuando la esposa se casa con el esposo que le propuso matrimonio, ellos ya dejan de ser individuos y se convierten en una pareja, amén, donde empiezan a unificar criterios, donde empiezan a unificar planes, sueños, estrategias, finanzas, donde ellos empiezan a ser uno y ya no dos por separado, amén. Y esto es lo mismo. Entonces,
Cuando decimos que tenemos fe en Dios y le creemos a Dios y tenemos una relación íntima con Dios, eso no es sencillamente por un sentir de una persona cuando quiere ser espiritual, sino que estoy comprometido con mi amado, con el que dio la vida por mí, con el que me amó a mí, para hacer de mi vida lo que Él realmente quiere que realmente quiere para mí, que es bueno, que es perfecto. Amén. Y aun cuando Él ha hecho un nuevo pacto, este pacto solo se ejecuta. Y escucha, hermano, porque aquí esto tiene que quedar muy claro para todos. El pacto de Dios, tanto el antiguo como el nuevo, cada pacto que Dios hizo con su gente, cuando Él ha hecho un nuevo pacto, ese pacto solo se ejecuta, solo se cumple con los que caminan humildemente con Dios. No con los que parecen espirituales, o no con los que recitan versículos de la Biblia indiscriminadamente, sino con aquellos humildes que han comprendido el amor de Dios, que son humildes, que se bajan de sus criterios propios, que se bajan de su altivez, de su orgullo, de su propia sabiduría, y aceptan que Él es superior y que aceptan que Él ha hecho lo mejor por ellos y que aceptan que Él tiene la verdad y que aceptan que Él es correcto. Amén. Él ha hecho, entienden lo que Él ha hecho en beneficio de la humanidad al perdonar sus pecados, y Él quiere que otros se apeguen a ese pacto de inmensurable amor y misericordia. Entonces, eso es caminar humildemente con Dios. Amén. No es ponerse un vestido diferente, no es tener una actitud de que no rompe un plato, no es la humildad. Empieza por reconocer que si no es por Él, estaría perdido. Que si no es por el amor de Él, no habría esperanza. Que si no es por su sabiduría, yo no sabría qué hacer realmente. Que si no es por Él, yo no tendría paz en este mundo de caos. Y entonces le dice, ya no hay verdad. Y en este momento está pasando igual, ya no hay verdad, ya Dios no quiere ser escuchado ni conocido por mucha gente. Los ídolos ahora no son más sofisticados, son de carne y hueso, son aquellos a quienes la gente quiere imitar, se convierten en sus metas a alcanzar. Son ese producto, los ídolos de hoy son el producto científico de las mentes brillantes, es el dinero y lo que ese dinero les proporciona para poder vivir sus vidas. No hay verdad, ya no hay conocimiento de Dios ni quien lo dé, no hay misericordia, no hay lealtad, no hay verdad. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Y por eso es interesante la lectura en Oseas, amén. Y ojalá usted vuelva y le pido que ojalá la lea todo el capítulo, lea todo el libro, para que usted se entere y busque otras versiones. No se quede solo con la Reina Valera, busque otras versiones, la nueva versión internacional, la nueva versión perfeccionada, en fin. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de olvidar a Dios, de querer seguir su propio camino, de desechar lo que Él ha hecho, de ya no creer, de simplemente vivir como cada quien quiera vivir? Entonces dice la Biblia, asesinato, robo, adulterio, emplean la violencia, la impiedad, la anarquía, homicidio tras homicidio. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar desaparecerán. Hermano, si esto fue escrito hace tantos años, ¿no le parece que están describiendo el tiempo de hoy también? Luego más adelante dice, mi pueblo, y se está refiriendo ahora aquí literalmente a Israel, pero cuando usted va a la proyección, o sea, el pueblo adquirido, al pueblo insertado, que es todo aquel, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, los demás fuera de los israelitas, los gentiles, se refiere a todos los demás fuera de Israel, todos los gentiles, esos que han creído
en el sacrificio, en la cruz, y han entregado su vida y han acogido esta verdad, pues también les está hablando, porque ese es el pueblo ahora. Y dice, mi pueblo es destruido, no porque yo quiero, no porque ese es mi plan, sino por falta de conocimiento. Mi pueblo, el pueblo que yo he escogido, el pueblo que he redimido a través del Éxodo, ahora están siendo destruidos. No por falta de comida, no por falta de poder militar, sino por falta de conocimiento de Dios. Vaya al versículo 6. Versículo 6. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Estas declaraciones son realmente terribles. Solo el imaginar que suceda esto puede causar mucho terror. Y no se trata de que sea el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento, la ley o la gracia. Lo que estamos viendo aquí, lo que estamos entendiendo acá, conociendo en esta escritura, es el carácter de nuestro Dios, que ha hecho un nuevo pacto para que sea por fe y no por obras. Pero no quiere decir que Dios esté pasando por alto lo que no pasó por alto antes, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces la gente debe saber que Dios no cambia, Él es inmutable. Y si bien el amor también debe saber, si Él es ese amor que hemos descrito ya en los anteriores sábados, porque Dios es amor, también debemos saber y entender que Él es fuego consumidor, que Él es soberano, que lo que Él hace lo hace con sabiduría, con ciencia, Él lo hace con justicia perfecta. Amén. Así que Dios está declarando aquí, usted me olvidó, yo también lo voy a olvidar. Pero no solamente eso, voy a olvidar aún a sus hijos. Esto es sencillamente dramático. Ahora, volvamos al capítulo inicial de Oseas. Vámonos al capítulo 1 de Oseas para captar de alguna manera cómo Dios trata con todo esto. Porque el libro de Oseas es particular, ¿sí? La historia de Oseas es algo así como, pudiéramos decirlo de pronto, controversial. Porque Dios le pide a Oseas que haga cosas que son a primera vista terribles. O sea, vaya, búsquese una prostituta para que sea su esposa. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 2 al 5. Capítulo 1, Oseas 1, 2 al 5. Y entonces dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. ¡Wow! Tremendo. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Esto es una enseñanza tremenda. Entonces fíjese cómo el Señor coge a Oseas, que era un profeta pulcro, que era celoso de la palabra de Dios, y le da órdenes, consíguete una mujer que sea prostituta y vas a tener hijos con ella mientras ella ejerce la prostitución. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los hijos que de ellos dos nacieran iban a ilustrar, cada uno de ellos, iban a ilustrar cómo es que Israel se ha comportado, y se ha comportado como una prostituta. ¿Cómo es eso? Se ha vuelto en contra del Señor al rendir culto a otros dioses. Prostitución espiritual, y Él lo quiere enseñar de una manera física que todos puedan comprender. Así que Oseas, dice el versículo 3, se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, y recuerde que el propósito de los niños es para que reflejen el estado de Israel. Y entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en
Jezreel. Ese niño iba a representar eso. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Es decir, Dios a través de este niño les iba a enseñar, él simboliza la caída de Israel y de su ejército y van a ser derrotados. ¿Por qué? Porque han cometido asesinatos. Amén. El nombre que Dios le da a Oseas para su hijo representa lo que Dios haría en ese momento. El reino del norte va a ser destruido y llevado lejos, cautivo. Y luego sigue en el versículo 6. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-Ruama, que quiere decir no amada. El lo antecediendo la palabra Ruamá, quiere decir no amada. Ruamá quiere decir amada por sí sola. Él le dice no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. O sea que esta niña simplemente está simbolizando como una ley de divorcio que Dios está dando a un pueblo adúltero. Ponle por nombre Lo-Ruamá, no más misericordia para ti. Y luego dice, me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Así que todavía mantiene el Señor su esperanza de un remanente de este pueblo que va a ser redimido. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, este es el que yo siento que es más desgarrador. Dice, ponle por nombre Lo-Ammi, Lo-Ammi, que significa literalmente, no son mi pueblo. Llama a tu hijo, en otras palabras, no son mi pueblo. Wow. Entonces recordemos que este es el anuncio de Dios a una nación que la había nutrido y dado a luz. Esta es la promesa que le dio a Abraham, y este pueblo surge y crece, amén, y Dios lo guía, y Dios lo nutre, y Dios lo enseña, y Dios lo prospera, amén, y da a luz este pueblo prometiéndoles que ellos serían su pueblo y él su Dios. Y ahora, a través del profeta, por causa de desconocerlo, de quitarlo de sus vidas, de no practicar la justicia y el amor, por falta de caminar con Dios, por falta de humildad, simplemente les dice, Lo-Ammi, Lo-Ammi. No son mi pueblo y yo ya no soy su Dios. Tremendo. Hermano, pero es que Dios prometió que esto y lo... Sí, hermano, pero Él tiene una condición, recuerde, Señor y Salvador, señorío y salvación. El Señor me dicta lo que yo debo hacer. Él es dueño de mi conducta. Él me compró. Y entonces en mi conducta, en mi obediencia a su actitud de amor, de misericordia, de justicia, Él se convierte en mi Salvador. Esto no es simplemente salvación. Amén. Y entonces al finalizar el capítulo 1 de Oseas, estamos allí en Oseas, y en el capítulo 2, y espero que lo lea, Dios manda a declarar una gran cantidad de cosas que sería bueno leerlas para comprender muchísimo mejor sobre ese carácter de Dios. Y si usted quiere, atrévase a juzgar a Dios. Amén. Y si a Dios le plació, ¿nosotros qué tenemos que decir? Nosotros al lado de Dios somos imperfectos, somos incorrectos, somos injustos, somos inmisericordias, no sabemos amar. Dios sí, y Dios aplica todos sus atributos en cuando Él actúa, cuando dice algo. Él no es simplemente como nosotros selectivos, que a este le aplico justicia y a este le aplico amor. No, Él a todos los trata con la misma, los mide con la misma medida. Y entonces usted llega ya en el capítulo 2 de Oseas, en el versículo 19,
y comienza a leer alguna cosa diferente y dice que le está acomodando la esperanza para el futuro. Dice así, 19 y 20, o sea, capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, y dice, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. ¡Wow! Tremendo, hermano. Pues por supuesto que esto está hablando proféticamente para el tiempo de Jesús en adelante. Amén. Esa es la promesa. Este es el nuevo pacto. Y de allí en adelante comienza a describir entonces lo que va a pasar con el nuevo pacto, la gracia por la fe en Jesucristo, con todos aquellos que quieren creer a Dios, a caminar con Él humildemente, practicando el amor, la misericordia, la justicia que viene de Él. Amén. No actos de justicia humanos, que eso no significa nada para Dios. Es la justicia de Dios, es lo que es correcto, desechando lo malo, sabiendo hacer lo bueno y haciéndolo. Amén. No conociendo y entendiendo lo bueno y dejar de hacerlo. Eso también es contado como pecado. Ahora bien, quiero hacer un comentario adicional sobre todo este proceso, porque pareciera que Dios se contradice en procedimientos, mandatos o normas que Él mismo ha establecido. Y lo que nosotros no podemos comprender o nos cuesta de trabajo comprender es que primero Dios, como lo he dicho en el transcurso de esta transmisión, de esta enseñanza, es que Dios es soberano. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Él es. Él toma sus decisiones. Él sabe cómo enseña. Él sabe lo que tiene que hacer. Él dice, yo tendré misericordia de quien quiero tener misericordia. Entonces eso se llama soberanía. Y esa manera en cómo hace las cosas proceden de su soberanía. Como piensa las cosas, como define el camino, es solo asunto suyo. Amén. En el libro del Éxodo hay extrañas leyes que se establecen allí sobre cómo aquellos que han entrado en la esclavitud deben ser redimidos con el precio nupcial. ¿Qué es todo esto? Si un hombre, por ejemplo, está en bancarrota y le debe dinero a alguien, entonces él puede resolver este asunto convirtiéndose en un esclavo para él, voluntariamente. Si entra con una esposa y con hijos a ese estatus de esclavitud y trabaja durante 7 años, cuando es liberado, la esposa y los hijos que trajo a ese estado también son liberados con él y queda saldada la deuda. Pero si cuando está casado y se ha casado mientras está en esclavitud y se casa con uno de los otros esclavos, o tal vez incluso con la hija del amo y tiene hijos con ella, y llega el momento de ser liberado, puede salir libre, pero no puede llevar a su esposa con él o a sus hijos, porque ellos nacieron en esclavitud. Amén. Hay una diferencia entre entrar a la esclavitud y haber nacido bajo la esclavitud. Entonces tiene que salir después de haber satisfecho su deuda, tiene que hacer lo suficiente, o sea, conseguir los suficientes recursos como para permitirse ese lujo de cuidar a su esposa y a sus hijos, y tiene que entrar y pagar el precio nupcial a fin de redimir a su esposa. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí de algo más. Ese principio de casarse en la esclavitud es como elevado en el Nuevo Testamento como una forma de describir el ministerio de Cristo mismo, quien viene y compra a su novia de la esclavitud de Satanás. Es Cristo el que viene a pagar por su novia, y eso es lo que estamos hablando de ese precio nupcial. Amén. Cristo paga el precio de la novia, y esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice que ya no nos pertenecemos a sí mismos porque hemos sido comprados por un precio, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. Y que Dios nos dé entendimiento sobre esto, hermanos, porque si bien es cierto, tenemos voluntad, nuestra voluntad, cuando decimos que pertenecemos a Cristo, que tenemos una relación con Dios, pues nuestra voluntad pertenece a Él. ¿Y eso qué quiere decir? Yo soy esclavo de Cristo, como lo manifestó Pablo varias veces.
Y recuerde que la característica del esclavo es que su voluntad, él no tiene voluntad propia, sino que le pertenece a su amo y él finalmente hace lo que su amo le dice. Entonces compró a su novia y la sacó de la esclavitud, y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí en la historia de Gomer y Oseas. Así como en las leyes del Éxodo, de modo que el amor por el cual Dios ejerce su firme misericordia y lealtad hacia nosotros se demuestra con mucha claridad en esta historia. Amén. Y finalmente, este principio se ve también en la carta de Pablo a los romanos, cuando después de pasar por la grandeza de la providencia de Dios, por la cual somos adoptados en su familia, allí en Romanos capítulo 8, usted puede leer eso, y vamos más exactamente al versículo 31, en Romanos 8:31, y entonces Pablo expresa, ¿qué diremos a esto? Recuerde, a esto es lo que viene de atrás, y entonces ahí se muestra esa providencia de Dios, por la cual hemos sido adoptados en su familia. ¿Y qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios por nosotros. Esto captura todo este concepto del amor leal. Y mire cómo sigue. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, pasamos de una historia a la materialización en la otra historia bajo la gracia, y nos es revelado quién pagó por nosotros cuando estábamos en esclavitud. ¿Y cómo se convierte eso? ¿Cómo se traduce eso? Él es el amado, y nosotros somos su iglesia, su novia, con la que Él tiene un pacto de compromiso eterno. Ya somos sus miembros, somos su familia, estamos en ese vínculo de su amor. Amén. Pero hermano, todo tiene una condición. ¿Y la condición cuál es? Señor y Salvador. Amén. Entonces, de ahí en adelante, el verdadero creyente, cuando usted sigue leyendo en Romanos, esa parte de Romanos que es tan maravillosa, tan grandiosa, porque en lo particular leerlo a mí me trae mucha paz, el que está caminando con Dios, y eso es viviendo la vida en la verdad de Dios, amén, practicando lo que Dios le enseña como verdadero y justo, aplicando y practicando la misericordia, mirando a los demás con el amor que Cristo nos miró, ejerciendo y enseñando esa palabra de autoridad, revelando al Dios verdadero, no haciendo como los israelitas y como la gran mayoría de gente está haciendo hoy, entonces puede descansar en semejantes y maravillosas promesas. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Por eso, esa declaración, hermano, no quiere decir que el olvidarse de Dios, el seguir la conducta que le dicta el mundo, el no tener en cuenta su amor, entonces se puede seguir disfrutando de esa promesa. No, hay que poner todo en el contexto. Dios nos guarda y guardará en la medida en que su verdad sea nuestra nueva manera de vivir. Así que, hermano, esta clase de enseñanzas, que muchos no la van a querer oír, o que muchos simplemente dicen otra vez de lo mismo, como si la Biblia automáticamente aumentara sus páginas para contar nuevas historias para que la gente se sienta más complacida. Esto es lo que hay, esto es lo que revela el amor de Dios y el carácter de Dios, que es mucho más profundo de lo que usted puede de pronto esperar, pero que si usted pone atención, realmente esto le va a llenar de paz y de esperanza, sobre todo en estos tiempos tan complicados y que se van a seguir complicando. Y esta mañana les decía a algunas personas, mire, al principio del año lo dijimos, el principio del año anterior lo dijimos. No es porque yo sea profeta, es porque está escrito.
Entonces no es sino coger la palabra, actualizarla, ponerla ahora en esta realidad, y sencillamente es así. ¿Qué es? Las cosas se ponen más complicadas cada vez. Hay más inmoralidad, hay más injusticia, hay más violaciones, hay más muertes, hay más guerras, hay más despojo, hay más de todo, hay más inmisericordia, hay más desamor, hay más indiferencia, hay menos deseo de conocer de Dios, y todo esto trae una consecuencia. Así que usted, como hijo de Dios, si es que es hijo de Dios, como dijo Pablo, si es que tiene el Espíritu Santo, yo lo invito, hermano, a que no baje la cabeza, a que se mantenga fiel a la palabra del Señor, a que escudriñe, a que busque de Él mañana, tarde y noche. Eso quiere decir todo el tiempo. Que se alimente de su palabra, que estas circunstancias difíciles que puede estar viviendo, estas condiciones de vida que se están planteando ahora, estas situaciones tan injustas, usted pueda salir de ellas en lo interior, no cayendo en lo que ellas pueden producir, que es angustia, que es desesperación, que es etcétera, todas estas cosas adversas. Usted pueda, a través de esas promesas de Dios, lograr encontrar paz, pero a la vez se va a dar cuenta, si usted pone atención cuidadosa, que Dios no lo ha dejado ni lo ha abandonado nunca. Él es su proveedor, Él es su justicia, Él es su misericordia, Él es el camino, la verdad y la vida. Espero que podamos seguir creciendo en este entendimiento del carácter de Dios, del atributo, de los atributos del amor de Dios, que es uno de sus atributos. Amén. Y esto nos ayuda a comprender más en quién hemos creído y a quién le debemos realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ya está establecida. Vamos a darle gracias a Dios mientras le dejo con estos anuncios, y confiamos en Dios que cualquier tribulación que usted pueda estar pasando, hermano, pueda elevarla desde el más profundo y sincero corazón al Todopoderoso y entregarle su vida a Él si no la ha entregado. Y si no la ha entregado, yo lo invito a que lo haga. Simplemente es un acto individual entre dos personas, usted y Él. Él está ahí, Él sabe, Él lo conoce, Él fue el que le dio la vida, Él fue el que lo creó. Háblele con confianza, Cristo lo hizo posible. Entre a través de Jesucristo, por Él, por Cristo, por Jesús, el que dio su vida y que rompió la barrera que impedía que yo llegara a Dios. En Él yo vengo a ti, Padre, y te pido, Señor, te pido, por favor, ayúdame a conocerte y a entenderte, a vivir la vida que tú quieres para mí. Ayúdame, Señor, a estar firme en esa esperanza que tú me das, que tú prometes a la humanidad. Si quiere, contáctenos y le podemos ayudar. Y aquellas personas que de alguna manera nos colaboran en la parte económica, ustedes tal vez no dimensionan cómo el Señor bendice sus vidas y las va a bendecir. Amén. Yo de antemano agradezco y siempre doy gracias a Dios por todas las personas que nos ayudan de alguna manera a seguir adelante con este propósito de llevar la palabra a todo el que podamos. Y oremos entonces para darle gracias a Dios. Padre bendito, Señor, gracias. Tu fidelidad, tu justicia, tu misericordia, Señor, es por siempre. Pero también, Padre mío, tu soberanía es eterna. Tú no tienes a nadie por encima, no tienes que rendirle cuentas a nadie, porque tú eres perfecto, Señor, porque tú eres, de ti emanan todas las cosas, tú eres la fuente de todo. Padre, gracias, Señor, porque a ti te plació que nosotros fuéramos añadidos a tu familia y has prometido que siempre estarás con nosotros, pero nos pides a cambio que te escuchemos, que te tengamos en cuenta y que hagamos como tú dices. Y te pido que nos ayudes a hacerlo, Señor, que nos recuerdes en el momento apropiado cada palabra que sale de tu boca, porque sabemos que ella no va a regresar vacía a ti, hará en nosotros lo que tiene que hacer. Ayúdanos a no distraernos, a no
poner nuestra mirada en las cosas que son perecederas, en las cosas terrenales, en las cosas corrompibles, sino en la perfección de tu santidad y de tu deseo. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por este privilegio de entender, de estudiar y aplicar y propagar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.